ZTV retransmitió ayer en directo el pleno ordinario de diciembre del Ayuntamiento de Zaragoza con la intención de acercar toda la actualidad municipal a los zaragozanos. En este último pleno del año se aprobaron 43 puntos, entre ellos las ordenanzas fiscales, y se votaron 7 enmiendas. Además, todos los partidos de izquierdas hicieron alusión a la nueva ley del aborto y mostraron su rechazo ante la nueva norma. Una de las primeras mociones presentadas y que salió adelante fue del Grupo Popular para reclamar a Tutsa los más de 51 millones de euros que la institución habría abonado indebidamente al ayuntamiento y auditar todas las certificaciones de las grandes contratas. Hace unos días el gobierno de Zaragoza reconoció haber pagado cantidades indebidas a la empresa del autobús urbano, a Tutsa, es un asunto muy confuso, preocupante, que nos ha obligado a presentar esta iniciativa. Pretende ser constructiva, entendemos que no van a tener problemas para apoyarla, porque lo que pedimos es sencillo y directo. En primer lugar, acciones judiciales para reclamar la deuda que, según el Partido Socialista, pagaron o reconocieron erróneamente a Tutsa. En segundo lugar, este ayuntamiento tiene más servicios privatizados, si utilizamos su argot, contratas que prestan servicios esenciales por cantidades muy importantes del presupuesto. Por eso pedimos al señor alcalde que audite todas las certificaciones, revisiones y liquidaciones de grandes contratas, porque las cifras que se han dicho sobre Tutsa hasta ahora son escandalosas. Ya veremos qué sale en esas auditorías. Y por último, pedimos que lo pagado de manera irregular a Tutsa revierta en el servicio de transporte de autobús. Es de justicia, porque hoy la demanda más importante de los zaragozanos es de más líneas de autobús, de mejores frecuencias, de recuperar paradas, de no incrementar las tarifas, y lo estamos viendo estos mismos días. El Partido Popular les envió la semana pasada las reivindicaciones que tienen en los barrios, los vecinos, en los diferentes distritos. Son numerosas, según ustedes imposibles de satisfacer, y son imposibles de satisfacer por una cuestión de prioridades. La suya es más tranvía en detrimento del autobús, o son imposibles de satisfacer si se ideologiza la gestión del transporte público en vez de verlo como un desafío estratégico de ciudad, como se ha hecho también. O imposible de satisfacer si de manera permanente se sigue infradotando la partida del transporte público. Pero de repente aparecen 51 millones de euros y se convierten en imposibles de satisfacer por esa cantidad que inexplicablemente se habría pagado de más a Tutsa, con lo que podrían destinar a este propósito. Pues somos conocedores de que ha habido una transaccional por parte del Partido Socialista. Desconocemos todavía
todavía sí la van a asumir, porque entendemos que en el planteamiento que hacía, desde luego nosotros, cuente el señor Contín con nuestra propuesta y con nuestro firme compromiso de auditar, revisar y reclamar a todas las empresas que han facturado de una manera excesiva al ayuntamiento de nuestra ciudad, pero creo que cometí algún error que en esa transaccional, en nuestra opinión, sí que lo solucionaba. A veces se nos dice que somos radicales y es cierto, pero vamos a la raíz del problema. Radicalidad de ir a la raíz. Y esto jamás habría podido pasar si se hubiera hecho caso al juzgado en su momento. Porque en el año 82, que es cuando se sacó a concurso la concesión, posteriormente se hizo una prórroga que los compañeros y compañeras que eran en aquel momento concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida denunciamos ante el juzgado. Porque en el año 93, año 1993, 4 años antes de que caducara, lo repito, 4 años antes de que caducara, se decidió vincularlo a una serie de inversiones, pero a no tocar lo que nosotros será el nudo gordiano, que era ese mantenimiento del 15% de beneficio industrial. Los tiempos son cambiantes en economía y en la vida, y ya en aquel momento nos pareció una barbaridad hacerlo tan pronto. Finalmente, la justicia le dio la razón a Izquierda Unida. No obstante, a pesar de contar con la sentencia, un gobierno presidido por la señora Rudy, la señora alcaldesa, decidió recurrir y posteriormente nos volvieron a dar la razón. Bueno, si tal vez en ese momento ese ánimo de fiscalizar se hubiera producido, no se habrían producido esas facturaciones exageradas. Y está claro que algo nos hizo bien. Algo nos hizo bien. No solamente por parte de gobiernos de un color, sino por parte de todos los gobiernos de todos los colores. Y precisamente por eso hemos planteado una moción. En la descripción temporal que se realizaba en las propias comparecencias se marcaba como hito fundamental esa ley de contratos que entró en vigor en mayo de 2009, ley que recogía la exclusión de distintos factores, entre ellos las revisiones de precios. Decía el señor Jimeno y también la señora Dueso que en cuanto conocieron ese informe de 2011, informe que también nos hubiera gustado conocer mucho antes, también he de decirlo, no se pagaron revisiones de precios anteriores.
No terminábamos de entender muy bien por qué no se revisó también lo relacionado con los abonos a trabajadores y familiares, aunque ya adelantó también la señora Dueso en su comparecencia que se iba a reclamar lo que tenía que ver con los últimos 15 años, que era lo que era posible reclamar. Con respecto al planteamiento global de la reclamación de los 51 millones de euros, el señor Gimeno hablaba de la iniciación de un expediente que pasaba por una declaración de lesividad. Queremos ver en qué se traduce esa declaración de lesividad. Como estamos de acuerdo en que si tiene que existir una reclamación judicial, exista, pero cuando toque, y como ya he dicho, queremos ver en qué se traduce esa declaración de lesividad, el primer punto de su moción la apoyaremos siempre y cuando ustedes eliminen ese plazo de 5 días. Si tenemos que llevarlo al juzgado, llevémoslo. Pero vamos a ver en qué se traduce ese procedimiento que el señor Gimeno quiere iniciar. Se lo planteamos de viva voz para ver si ustedes lo aceptan. Como nos preocupa lo que sucede con el resto de las contratas, ya le adelanto que sí apoyaremos el segundo punto, porque piden ustedes la información que también solicitó Chunta Aragonesista en las dos comparecencias pasadas: facturas, concepto, fecha, orden de pago, así como certificaciones y revisiones de precio, porque desde luego nos preocupa que existan las suficientes garantías mes a mes con todas y cada una de las contratas que tiene este ayuntamiento. Hacemos un estudio económico con la intención de defender el dinero público, eso sí, dentro de la legalidad y dentro de los marcos de los plazos establecidos. Por lo tanto, les planteamos una transacción al punto 1 y 2 que quedaría así. El punto 1 quedaría: el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a llevar la jurisdicción contenciosa administrativa dentro del procedimiento de lesividad y en los plazos legalmente previstos la reclamación de los más de 30 millones de euros que, según el informe de la empresa auditora Moore Stephens, la institución les habría abonado en exceso durante los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, como consecuencia de las revisiones de precios. El punto 2 quedaría: el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a auditar en el menor tiempo posible todas las certificaciones, revisiones de precios y liquidaciones de las grandes contratas del Ayuntamiento de Zaragoza desde el año 2008, aplicando los mismos criterios de equilibrio económico con el que se ha elaborado la referida de TUPSA, y en su caso añadiendo los criterios particulares de cada contrata que procedan. Y por supuesto, el punto 3 les tenemos que votar que no, porque es una responsabilidad absoluta lo que ustedes nos están planteando de despilfarrar las arcas públicas de una manera absolutamente demagoga. Por lo tanto, en ese punto no podemos en ningún caso aceptar. Pero sí que me gustaría aprovechar el tiempo que queda de esta intervención para contestar a las infames y a las barbaridades que ha hecho el señor Eloy Suárez en este pleno. Mire, respecto a
son los hechos? Los hechos son los siguientes. La Sociedad de Economía Mixta, los tranvías de Zaragoza, contrata a una UTE constructora formada por FCC y Acciona para ejecutar una obra. Esta UTE contrata una empresa para que le suministre el granito, que es la empresa Mármoles y Granitos del Este. Y esta, a su vez, se surte de otra que es Pavestone. Desde luego, la UTE contrata a esta empresa entre más de 200 proveedores que tiene. Me refiero a Mármoles. La obra del tranvía cuenta con una dirección de obra que depende del ayuntamiento y es esta dirección de obra la que detecta unas partidas de mármoles que están defectuosas y por lo tanto las devuelve. Luego el control de la obra funciona perfectamente. Precisamente las dos empresas tienen problemas ahora por ver quién asume esos costes, porque el control de la obra se hizo por parte del ayuntamiento y de la SEN y nunca se colocó ninguna material que estuviese en mal estado. En este sentido, también salió adelante la moción de Izquierda Unida relativa a deducir del contrato del transporte público las cantidades no ingresadas al ayuntamiento de manera indebida. En el pliego de condiciones, ese pliego que Izquierda Unida ya en su momento denunció, quedaba claro cuál era la cantidad de dinero que el concepto de mano de obra se nos podía repercutir, quedaba claro. Y ahí nosotros hemos empezado, ya lo planteamos en su momento en la Comisión de Servicios Públicos, planteamos serias dudas sobre esa repercusión del coste de mano de obra. Hemos tenido acceso a diferentes auditorías donde parece ser que daban como que ese concepto se había aplicado correctamente, pero miren, en nuestra opinión no se aplicó correctamente, porque mientras el convenio colectivo de la empresa en el año 2008 subió el IPC real más 1,95, el convenio que los vincularía a nivel autonómico subió el IPC real más un punto. Eso luego influyó en la elaboración definitiva del precio por kilómetro. Es decir, influyó a la hora de pagar dinero público a esta contrata. No podemos quedarnos solamente en recuperar 4 años. No. Una cosa es que la ley no nos deje y otra cosa es que no analicemos quién hizo qué. Por eso planteamos en nuestra moción también que queremos auditar el resto de contratas, pero con una diferencia con respecto a la que planteaba el grupo del Partido Popular, que nosotros nos queríamos ir al año 2008 por la importancia que tiene la contrata de FCC. Ya pedimos un informe en la Comisión de Vigilancia de la Contratación y del resultado final de ese informe, del resultado final del informe que vaya a Comisión de Servicios Públicos, el que se vote en el Pleno,
tomaremos las iniciativas que estimemos convenientes. Evidentemente hay que remontarse al año 1982 para entender las peculiaridades de esta contrata, que no son pocas. Y como no queremos creer que desde entonces las cosas han funcionado por inercia, habrá que demostrar, entre otras cosas, que desde 1982 hasta 2013 se han producido una serie de circunstancias que han hecho que exista un desequilibrio contra el ayuntamiento, que es en definitiva el argumento principal de ese informe de auditoría, que va a ser la base de esa posible reclamación. Si han existido cantidades ingresadas por la empresa indebidamente, debería de poder reflejarse en la liquidación de la contrata, que es lo que contempla al fin y al cabo el primer punto de la moción. El punto 3 está claro que pone de manifiesto una vez más la preocupación por lo que sucede con el resto de las contratas, preocupación que, repito, ya lo hemos manifestado aquí, compartimos, por lo tanto no voy a profundizar más en el mismo. Y respecto al segundo punto, matizar que entendemos que se solicita la revisión de precios en función de la variación de costes de mano de obra o del IPC, de acuerdo con los procedimientos recogidos en esa concesión ayuntamiento-empresa o en algún otro aspecto recogido en la ley de contratos que le fuera de aplicación en su momento, ya que estos aspectos es verdad que cambian sustancialmente como consecuencia de la ley de contratos aplicable desde mayo del 2009. Cuestionando además si esas deudas se han prescrito o no. Por eso sumarnos también a esta petición, pero mostrar nuestras reservas acerca de la posibilidad o no de este planteamiento tal y como está hecho. Alegrarme que prácticamente por unanimidad todos los grupos, con las enmiendas transaccionales que estamos presentando, compartimos la necesidad de defender el interés público y, como consecuencia, el reclamar las cantidades correspondientes mediante los procedimientos adecuados previstos en la ley. Solo quiero decirles algo, quizá en parte nuevo, pero en cualquier caso le he propuesto unas transaccionales que conocen todos los grupos, que en esencia coinciden también con las que se planteaban antes en parte con el Partido Popular. Decirles algo. Ya se ha hecho, se ha pedido, como no podía ser de otra manera, desde hace algún tiempo, unos informes, una información para saber cuál es la situación del conjunto de las contratas respecto a los temas que nos ocupan. Lo digo para tener una información suficiente y para, en todo caso, ver qué podía pasar o no pasar. Ya les adelanto que de las 10 contratas más importantes que hay, que es las que nos hemos preocupado, solo hay un caso, hay un caso importante, que es el caso de la limpieza pública y recogida de
clausuras, que ya les adelanto que si recuerdan ustedes, esta contrata se adjudicó en el año 2007. Se adjudicó de nuevo, terminó y se adjudicó, bueno, mejor, se adjudicó en el 8 y los pliegos se aprobaron en el 2007. Lo cual ya les adelanto que la ley, lógicamente, es posterior en cuanto a su aplicación y no le afecta. Pero, ¿qué ha pasado con esta contrata? Lo digo que ha pasado con esta contrata en la que ya hay una ley nueva que establece unos criterios nuevos que se tienen que aplicar. Bueno, esta contrata ha pedido la revisión de 3 años, y al 10, 11 y 12, y ya les adelanto que nunca se ha admitido la revisión en estos casos de los años 10, 11 y 12, en el 9 no correspondía, porque era el primer año, por una razón que en principio no tiene que ver con la ley, pero que luego, en todo caso, también se acumularán todos estos principios. Porque la empresa no ha presentado las cuentas de la ciudad de Zaragoza. La empresa, en este caso, tiene cuentas globales a nivel de toda España y se le ha exigido por los servicios técnicos que presente las cuentas a nivel de Zaragoza a la hora de determinar cuál es la imputación de costes que tienen que ver con los precios de la contrata. Hasta el momento no se le ha podido aceptar y, por supuesto, en este caso de estas revisiones, cuando se tome la decisión técnica y del gobierno correspondiente, se tendrá en cuenta tanto el primer criterio que ya les estoy adelantando, que exigimos que se presenten cuentas para la ciudad de Zaragoza, como los principios de la ley, como consecuencia de lo cual no va a haber ningún tipo de problema ni ningún tipo de problema respecto a lo que se ha pagado o se ha dejado de pagar en esta contrata. Y usted ahora ha vuelto a incurrir de una manera más suave que en anteriores ocasiones en la misma cuestión, culpar de manera civilina al señor Fernández de Alarcón de los pagos que el señor alcalde, él solito, sin ayuda de nadie, ha efectuado cuando era el señor Belloc, quien en enero de 2011 tenía un informe que le decía que no los tenía que satisfacer. Así que es una pirueta sorprendente de nuevo. Pero bueno, está en su derecho. Lo malo es que si damos por buenos esos argumentos, está usted diciendo que vale reconocer que nos gobierna un grupo de incompetentes que pagan lo primero que les presentan. ¿Eso es lo que usted está diciendo? ¿O eso se traduce de sus palabras? Ya digo, lo ha dicho de otra manera, pero al final esto es lo que se traduce. Y después de escuchar hoy que al tranvía vamos a destinar este ayuntamiento más de 60 millones de euros, la deje a otros tantos, y no preocupa que un juez hable de malversación de caudales públicos, un tipo que habla de la autoridad y del funcionario, se lo recuerdo, pues bueno, ya veremos en qué acaban estos dos vodevils, ya lo veremos, pero con más sosiego y con más claridad, por favor, con más sosiego y con más claridad, porque usted
tal de que el Partido Popular aparezca no solamente ya las pancartas, es que además tiene que tiene que hablar del año 93. No, es que esta ley de contratos del sector público se aplica desde el año 2009. Y por lo que hemos leído en estos expedientes, lo dice tanto el informe jurídico, que se parece que no se lo ha leído, como el informe de la auditora, parece usted que lo pasa por encima, hablan de una situación que tiene aplicación y encuadre desde el año 2009. Pero bien, presentan este texto, lo copian prácticamente, o al menos uno de los párrafos de manera literal, al Partido Popular, culpa luego al Partido Popular, pero a la vez parece que en cierto modo alaba nuestra iniciativa, porque propone lo que propone el Partido Popular. Además, salieron adelante una segunda moción presentada por el Partido Popular, una de Junta, una del PSOE y una de Izquierda Unida. Por otra parte, el Pleno rechazó una moción de Junta para abonar los días dejados de percibir de la paga extraordinaria del 2012 a funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento. Esas sentencias que han surgido nuevas desde la última moción que presentamos allá en el mes de febrero del 2013, y un elemento que yo creo que es muy importante, como es la no retroactividad de ese Real Decreto Ley y la obligación que van a tener muchas administraciones de abonar precisamente a los trabajadores la cuantía de vengada hasta la entrada en vigor de ese Real Decreto Ley. Una consideración que no solamente es una consideración de carácter político, o sea, el punto de vista de Junta aragonesista a este respecto, sino que es una consideración que viene avalada por cientos de sentencias favorables a los intereses de los trabajadores a lo largo y ancho del Estado. Y también muchas de ellas aquí, en Aragón. Ya tenemos 5 sentencias favorables a la causa de los trabajadores en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Tenemos 26 sentencias favorables de los juzgados de lo social, de más de 200 contenciosos que hay en este momento interpuestos como conflicto colectivo. Y entre esas sentencias figura la primera que afecta al Ayuntamiento de Zaragoza, la que conocimos el pasado 19 de noviembre del juzgado de lo social número 1 con los trabajadores, con la demanda de los trabajadores de Zaragoza de Deporte, y que precisamente les da la razón a percibir la parte proporcional de la paga extra hasta que entró en vigor ese Real Decreto Ley, ese 25% de la paga extra. Sentencia a la que no nos cabe ninguna duda que se sumarán otras, como el juicio que está previsto para el IMFEZ en el mes de junio, la de abril del Patronato de Educación y Bibliotecas, o la propia demanda que han interpuesto los sindicatos con las retribuciones de los trabajadores municipales para el mes de junio. Lo que queremos pedir precisamente con esta moción es que se acate la sentencia y se retire el recurso que ha interpuesto Zaragoza de Deporte, el Ayuntamiento de Zaragoza, contra la misma. Que se siga el ejemplo, por cierto,
municipios gobernados por la derecha, como Extremadura y Castilla y León, que ya han acordado con los sindicatos la devolución de ese 25% de la paga. Y ahora, señor alcalde, sí que tenemos visos de legalidad suficientes para devolver a los trabajadores municipales precisamente la parte de la paga extra que fue injusta e irregularmente robada por el gobierno del Partido Popular. Es la hora de cumplir su palabra, señor alcalde. La verdad es que nos sonroja que hoy el gobierno del Partido Socialista, el gobierno del partido que dice que volvía, no asuma algo, nos decepciona. Nos decepcionan ustedes porque es una sentencia que deja claro que era posible. Da a entender que no es anticonstitucional, da a entender que es un real decreto ley el que está por encima de la normativa. Da la razón al Ministerio en cuanto a la primacía del real decreto ley y se posiciona también sobre la irretroactividad de determinadas decisiones. Son sentencias del tribunales en Aragón, tribunales en Murcia, tribunales superiores. Cuando elaboramos los presupuestos de nuestra ciudad, ustedes nos dijeron que cuando hubiera sentencias firmes se abonaría, que no habría problema. Bueno, hoy nos encontramos que ustedes no quieren dejar que sea una sentencia firme, que quieran recurrir. No recurran. Están a tiempo, están a unos minutos de que realmente veamos que su palabra es de fiar, porque si no se ponen al otro lado. Mire, cuando el mundo se abre, no te puedes quedar en el medio. El papel lo aguanta todo, las emociones lo aguantan todo. Si no hay luego decisión política, impulso, no sirve de nada. Si ustedes se ponen del lado de quien sustrae ese dinero honradamente ganado por los trabajadores públicos, se ponen del lado de quienes han propuesto una serie de medidas para el Reino de España que acaban de presentar de Bruselas, que habla de la congelación de la oferta de empleo público, de la no reposición de efectivos, del incremento de la jornada de los empleados públicos, de la reducción de los créditos y los permisos sindicales. Esta moción, ¿qué es lo que nos viene a decir? Pues esta moción lo que nos dice es que se pague a todo el personal municipal, es decir, a los 5.500 trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Zaragoza, esta paga extra absolutamente injusta debido a un decreto ley que pone en marcha Rajoy, que pone en marcha el Partido Popular. Por ello, el gobierno de Zaragoza, en su gobierno del 13 de diciembre, solicita en este caso la asesoría jurídica municipal
para que se estudie el contenido de esta sentencia, para ver si efectivamente se puede llevar a cabo y además si fuera extraíble a los 5.500 trabajadores. Porque lo que entendemos es que en este Ayuntamiento de Zaragoza, trabajadores y trabajadoras hemos ido de la mano en derechos y obligaciones. Y bien lo saben los sindicatos que hemos puesto en marcha pactos, convenios, en los cuales ha habido una adhesión por parte de las sociedades y los organismos autónomos a este pacto convenio. Y por tanto creemos que es bueno que se pague efectivamente cuando haya sentencia firme. Ojalá se pague cuando haya sentencia firme, pero a los 5.500 trabajadores, no solamente a los 34 trabajadores. Y en eso estamos, esperando ese informe de la asesoría jurídica municipal para ver si efectivamente se puede pagar a los 5.500 trabajadores, porque el alcalde se comprometió, el gobierno se comprometió ante una medida injusta del Partido Popular a que se estudie. Pero no hablamos de justicia, hablamos de base legal. Y tiene que haber base legal para poder pagar. Si no, nosotros no podemos pagar. Lo que nos plantea Junta quizás en esta moción es algo curioso, es un incumplimiento de la ley. Casi yo me atrevería a decir que es un contrafuero, entre comillas. No quiero hacer comparaciones con lo que se ha dicho en la moción anterior, pero no podemos declarar al ayuntamiento, y esto lo hemos comentado en múltiples ocasiones y lo sabe también la Junta de Personal, a la que también agradezco su intervención y su presencia aquí hoy en este día. No podemos convertir al Ayuntamiento de Zaragoza en un ayuntamiento insumiso. Debemos de dar ejemplo también y cumplir con las leyes. Otra cuestión, después, como digo, es lo que puedan ser las sentencias firmes. Esto le gustaba al gobierno popular, poner en marcha esta medida. Pues claro que no. Si hubo que hacerlo fue porque evidentemente no quedaba otro remedio. Los gobiernos que no son responsables, pues al final tienen que corregirse con acciones que no gustan a nadie, incluido al Partido Popular, pues con medidas correctoras. No creo que tampoco les guste en Cataluña en este momento, pues incluso suspender la paga extraordinaria por segundo año consecutivo, también basado pues probablemente en una mala gestión, en un mal gobierno que ha llevado a una situación en que esa institución pues no puede cumplir con el equilibrio presupuestario y por lo tanto con el pago a proveedores y una serie de circunstancias
popular. La próxima retransmisión en directo desde ZTV será un pleno extraordinario que se celebrará el próximo 10 de enero para aprobar los presupuestos municipales de 2014. Desde esta cadena podrán seguir las intervenciones de los grupos municipales en directo y también por internet a través de www.zaragoza.es, tv.ztv.es y